Saludos, mis estimados participantes. Vamos a explicarle cómo calcular la seguridad social. La seguridad social dice, vamos a leer la resolución 7203, que establece en su artículo único que para fines de aportes a la seguridad social, excepcionalmente los ingresos que formarán parte del salario cotizable serán los siguientes: el salario ordinario, las comisiones y pago por concepto de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted paga incentivos, no están sujetos, no forman parte del salario cotizable, ni los incentivos, ni los viáticos. Eso no es salario cotizable, ni las horas extraordinarias, solamente sobre el salario ordinario, las comisiones y vacaciones. Entonces, tomar en cuenta que hay topes salariales para este año. A partir del 1 de enero de 2022 tenemos topes salariales: 65.050 para riesgos laborales, 162.625 para seguro familiar de salud y 325.250 para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y vamos a ver cómo lo aplicamos aquí en este cálculo. Vamos a calcular tanto la contribución del empleador como el aporte del empleado. Y vamos a ver. Tenemos un empleado A que tiene un salario de 157.500 pesos, pero ese empleado también recibió 4.000 pesos de comisiones. Entonces yo voy a sumar los 157.500, que es el salario, más las comisiones, porque aquí establece que las comisiones también son parte del salario cotizable. Los aportes del empleador o la contribución del empleador la vamos a calcular en base a este total con estos porcentajes. Importante, para los trabajadores el aporte es 2.87% para el seguro de vejez, de discapacidad y sobrevivencia, que lo conocemos como AFP, 2.87 para el trabajador, y para el empleador un 7.10. Siempre tomando en cuenta los topes salariales que existen en el momento. Entonces, para AFP o el seguro de pensión, tenemos 20 salarios mínimos, son los topes. Mínimos nacionales. Ahora mismo, el salario mínimo nacional, que es el promedio de todos los salarios en el país, está en 16.262. Y en base a eso lo multiplico por 20 y me va a dar el tope cotizable para AFP. Igual para la ARS son 10 salarios mínimos nacionales. ¿Qué yo voy a hacer? Al salario mínimo nacional lo multiplico por 10 y me va a dar esta cantidad. Entonces, vamos a trabajar con 161.500, porque ahí comprende el salario y las comisiones. La contribución del empleador la voy a calcular en base a este salario, ya que no llega al tope, no llega al tope. El tope de seguro de salud es 162.625, pues la voy a calcular en base a eso. La contribución del empleador para AFP, como tampoco llega al tope, tampoco ni llega ni pasa del tope, voy a coger el mismo salario. Para la ARL, que es el seguro de riesgo laboral, anteriormente era la administradora de riesgo laboral, por eso siempre le decimos ARL, pero es seguro de riesgo laboral, que ahora lo administra el IDOPRIL. Entonces, para ese seguro tenemos un tope de 65.050. ¿Qué quiere decir? Que aunque el salario sea 161.000, tengo que calcular este seguro en base a 65.050 por 1.30%. Fíjense que no necesariamente todas las empresas van a pagar el 1.30 de riesgo laboral. Eso va a depender de la siniestralidad de la empresa. Van a pagar un 1% fijo y ya lo otro va a depender de su siniestralidad. Si tiene muchos accidentes o no. Si es muy riesgosa, peligrosa o no. Ahí va a depender. Vamos a calcular el otro. Este empleado tiene 65.000 pesos de salario
más 5,000 pesos de incentivo que se ganó en ese mes. Como dijimos que los incentivos no forman parte del salario cotizable, lo dejo aparte para calcular la seguridad social. Entonces voy a calcular 65,000 por 7.09. Recordarle que estamos ahora calculando la contribución del empleador solamente. 65,000 por 7.10. Y aquí igual voy a coger 65,050 por 1.30. Recordarle que este 1.30 no es fijo para todas las empresas. Muy bien, entonces tenemos este empleado que tiene un salario de 45,000 pesos, no tiene incentivo, no tiene comisiones, no tiene horas extras. Entonces, cojo el salario y lo multiplico por esto. Como no tiene tope, ¿verdad? No llega al tope, cojo el mismo salario. Y aquí tampoco llega al tope, que son 65,000 de riesgo laboral. Y vamos a calcular este salario. Empleado B tiene un salario de 320,000 pesos. Esos 320,000 no llega al tope de la AFP, del seguro de pensión, pero sí se pasa del tope de la ARS. Lo debo de tomar en cuenta. Como se pasa del tope de la ARS, voy a trabajar con este monto, 162,625 por 7.09%. Pero de pensión no, ni siquiera llega. Trabajo sobre el mismo salario. Y para el riesgo laboral se pasa. Voy a trabajar con el tope. Ahí está calculado. Si se pasa de 65,050, siempre va a ser el mismo monto. Muy bien, vamos al empleado E, que tiene un salario de 19,000 pesos. Como ni llega al tope, voy a multiplicar ese salario por la contribución del empleador. 19,000 por 7.10. 19,000 por 1.3. Y esa es la parte de la contribución del empleador. Hay que resaltar que el empleador es que paga 100% la parte de riesgo laboral. El trabajador no aporta para riesgo laboral. Entonces, ahora vamos a calcular los aportes de los empleados. Estos aportes, estos porcentajes son los que nosotros vamos a deducir en la nómina. Vamos a ver. El salario es 161,500. Como no llega al tope, ni se pasa, entonces lo voy a calcular sobre el salario. Los trabajadores pagan un 3.04 de su salario para salud. Y los trabajadores pagan 2.87% de su salario para pensión. Seguimos aquí. Los trabajadores pagan para salud el 3.04%. Y aquí para pensión pagan el 2.87%. De 45,000 pesos, como tampoco llega al tope, lo voy a calcular directamente por el porcentaje del aporte. 320,000, aquí sí excede el tope, entonces excede el tope de salud. Como excede el tope de salud, yo voy a trabajar sobre el monto del tope, que son 162,625 por 3.04. Puede ganar hasta 1,000,000 de pesos al mes y se le va a descontar esta cantidad sobre el tope. No importa lo que gane, si se pasa de esa cantidad, va a pagar lo mismo siempre. Ups. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el seguro de pensión. El seguro de pensión no llega al tope, por lo que lo voy a calcular directamente por el porcentaje para el aporte. Y tenemos aquí este salario de 19,000 pesos. Como no llega a los topes, yo lo multiplico directamente
por el porciento de aporte de salud y ahora por el porciento de aporte de pensión. Y ahí está calculada la seguridad social. En total, vamos a totalizarla ya que tiene esa celda disponible. Y ahí están los topes o los aportes y la contribución, las dos cosas, a la seguridad social. Bueno, yo espero que puedan serle útil esta explicación, tomar en cuenta los topes de los salarios cotizables, de seguro de riesgo laboral, familiar de salud y el seguro de pensión, que son 65.050, 162.625 y 325.250. Y el salario cotizable es el salario ordinario, las comisiones y pago por concepto de vacaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta una nueva entrega.